Muy buenos días, tardes o noches, me presento, mucho gusto, mi nombre es Gabriel, soy estudiante de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes, generada en la Universidad Unidad Central del Valle, UCEBA. En este momento me encuentro realizando este video como una validación acerca de la materia de psicomotricidad, ¿sí? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es la teoría de los dos teóricos filósofos Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos están influenciados hacia la teoría del desarrollo psicológico y el desarrollo en tempranas edades. Vamos a verificar las características de cada uno de estos dos teóricos y vamos a ver cómo se asemejan y cómo tienen puntos de pensamiento diferentes el uno del otro. Ambos teóricos están reflejados hacia el desarrollo de las edades infantes, edades de corta edad, donde clasifican que el desarrollo debe de ser primordial en estas primeras edades, ya que son los años para un desarrollo adecuado a futuro en una persona. Son los años donde más se debe generar un desarrollo para poder tener un crecimiento adecuado, sin dificultades, sin capacidades motrices, cognitivas a futuro, por no haberle puesto pues como cuidado a estos primeros años de crecimiento. Vamos entonces primero con el señor Jean Piaget. El señor Jean Piaget, en su teoría del desarrollo, dice que el desarrollo cognitivo se centra principalmente en los niños y adolescentes, en innatales, niños de muy corta edad, preadolescentes y adolescentes. Dice que su teoría se centra en 4 etapas, donde estas lo que quieren es demostrar cómo existe una maduración, un cambio en el pensamiento lógico de los jóvenes, ¿sí? Caracteriza esas 4 etapas en etapas: sensoriomotora, que sería la primera, preoperacional, operaciones concretas y por último las operaciones formales. La etapa sensoriomotora arranca de los 2 a los 7 años y es donde el desarrollo cognitivo tiene su primera interacción, valga la redundancia, mediante una interacción física. ¿Cómo así? Mediante la interacción con objetos. Un bebé aprende mediante la interacción que tiene con cualquier objeto, objetos que se meten a la boca, objetos que ven en el entorno y logran generar una interacción con ellos. Un ejemplo claro es el sonajero en su coche, mediante la interacción con este juego, porque pueden tocarlo, pueden mediante movimientos bruscos hacer que el objeto suene. Entonces entienden que el objeto tiene una interacción y genera un movimiento o un sonido satisfactorio para ellos, y mediante el desarrollo con este objeto dan a conocer que si ellos se mueven brusco, que si logran tocarlo, pues el sonajero o se va a mover o va a hacer un ruido. Así entonces es con todos los objetos que vayan generando pues como una interacción ellos mismos, porque mediante los objetos aprenden: este objeto se puede meter a la boca, este objeto no se puede meter a la boca, esto me lo dejan coger, esto no me lo dejan coger porque representa un peligro para mí, etcétera, ¿sí? Es muy importante el juego en estos primeros años de vida, porque el juego es un proceso más allá de entretenimiento, es un proceso de experimentación, donde mediante la experimentación de dicho juego o dicha actividad que se vea como un juego, en este caso jugar con un sonajero, jugar con una pelota, más allá de ser entretenido para los niños sin ellos darse cuenta, les está generando un aprendizaje, les está generando desarrollo cognitivo, mejoras de las capacidades físicas, mejoras en la locomoción, etcétera, ¿sí? Por eso es que es tan importante la interacción con los objetos, con animales o con personas que sean cercanas al infante, porque mediante la interacción con lo que acabo de mencionar, pues se va desarrollando poco a poco un proceso de mejora cognitiva para una evolución prolongada o una evolución proyectada hacia un camino de desarrollo adecuado, correspondiente, ¿sí? Hay una dificultad o bueno, un punto negativo por el cual todos pasamos, y es el hecho del egocentrismo. El infante cree que el mundo gira en torno a él y que todo se desarrolla en torno a él, por el simple hecho de que el niño llora y automáticamente los padres, en busca de calmar ese llanto, pues intentan satisfacer cualquier necesidad que tenga el joven, sea hambre, sea que necesita un cambio de pañales, una higiene, que quiere hacer algo, quiere salir, quiere jugar. Entonces se entiende
que los padres pues atienden inmediatamente las necesidades de ellos, entonces se genera un egocentrismo, el mundo gira en torno a ellos según su pensamiento, ¿sí? Y otro punto es que existe una falta de comprensión de los objetos. ¿Cómo así? Ellos pueden ver un objeto, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Tengo este adorno y yo se lo muestro a un infante y de un momento a otro lo desaparezco de su vista. Para él entonces el objeto dejó de existir. No es que el objeto, así no lo estén viendo, tenga una existencia física, sino que automáticamente el objeto dejó de existir. Entonces existe una falta de comprensión de los objetos. Pasando entonces a la segunda fase, que sería la etapa preoperacional. Esta fase va desde los 2 años hasta los 7 años. La sensoriomotora va desde el primer día del nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. Entonces, en la etapa preoperacional ya existe una comprensión, un principio, por así decirlo, de comprensión de los demás. Se entiende que él no es la única persona, sino que existen más individuos en su entorno que también tienen como derechos, por así decirlo, que también son personas que sienten, que necesitan atención, que pueden interactuar con él inclusive, ¿sí? Sigue perdurando el egocentrismo, pero existe esa comprensión de que hay demás individuos y que el mundo está pues compuesto por más personas diferentes a él y que cada quien pues puede tener sus atenciones, ¿sí? Ya en esta etapa entonces siguen perdurando la importancia de los juegos y se implementan las primeras acciones de lo que son juegos de roles o juegos de mimetismo, de dramatismo, de actuación. En este caso, por ejemplo, jugar a ser superhéroes, jugar a ser un villano, jugar a policías y ladrones. Estos juegos, como dije anteriormente, además de ser divertidos, pues su desarrollo pues genera el uso del rol, el desarrollo del juego y por ende el desarrollo de todas las capacidades que X o Y juego pueda desarrollar en un infante, ¿sí? Aún existe una dificultad para reflexionar y asimismo pues poder generar pensamientos formales o el uso de procesos numéricos. Por su poca capacidad cognitiva le es difícil generar una conclusión, de pensar de manera abstracta, de poder generar el uso de números. Su capacidad cognitiva aún se encuentra un poco encapsulada, por así decirlo. Entonces en esta etapa no se puede generar reflexiones, ¿sí? Pero al no poder generar reflexiones, el niño es una cápsula de absorción de conocimientos. Entonces, aunque no pueda tener un pensamiento formal, un pensamiento abstracto, filosófico, pues puede entender y generar, apropiarse de una información que le brinda el mundo acerca de cómo este funciona. Es una esponjita, poco a poco va adquiriendo todos los conocimientos que el mundo le muestra y asimismo va generando su desarrollo cognitivo interno en muchos aspectos de manera autónoma, ¿sí? Pasaríamos entonces a la etapa preoperacional, que estaba ya desde los 7 hasta los 12 años y es donde se genera un desarrollo cognitivo pues un poco más avanzado y ya lo que no se usaba anteriormente, que era el uso del pensamiento cognitivo para generar reflexiones, en este aspecto ya empiezan a surgir sus primeros principios, por así decirlo. Entonces se usa la lógica para generar conclusiones. Ya en este punto la disminución del ego está bastante reducida en comparación a sus primeros años de vida y es capaz de comprender que así como él tiene sus necesidades y le es necesario una atención, pues los demás también merecen y deben tener también ese tipo de beneficios, por así decirlo, que no es la única persona que tiene esos beneficios. Entonces hay una disminución del ego, una mejora en el uso del pensamiento para hacer actividades lógicas, actividades para resolver situaciones que le permitan pensar y ya puede hacer el uso de los primeros, las primeras pautas para el uso del aspecto numérico de problemas matemáticos, ¿sí? Una forma muy fácil de poder entender que un niño está en una etapa preoperacional es el clásico ejemplo de los vasos del agua o de los contenedores del agua. Digamos nuevamente con mi objeto que aquí tengo, esto es un vaso y hasta este punto hay agua. Y luego tengo este otro objeto que me acabo de encontrar.
Este otro objeto donde, pues como se puede ver, es un poco más alto, pero entonces yo le muestro que el agua que está aquí la voy a vaciar a este recipiente que está acá. Y le pregunto, ¿hay más agua aquí de la que había aquí? Y si el infante es capaz de responder que no, porque es el mismo agua, sino que fue cambiada a otro recipiente, entonces es un ejemplo claro que el infante ya se encuentra en la etapa preoperacional. Por último, entonces se encuentra la etapa de las operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante, incluso llegando a sus últimos años de adolescencia, principios de adultez, donde se usa la lógica para generar pensamientos de reflexión, de análisis y asimismo pensamientos de conclusión de las diferentes situaciones en las que se encuentre el joven. Ya tiene una capacidad de análisis mucho más profunda para abarcar situaciones problema, para resolver situaciones hipotéticas o problemáticas que le genere el contexto, y asimismo mediante ese uso de la lógica mucho más avanzado, pues su interacción con los números asimismo puede ser más avanzada. Entonces puede navegar en ese mundo del pensamiento matemático de manera mucho más fluida y puede conocer o interactuar con temas mucho más complejos en comparación a las etapas anteriores. Esas serían entonces las 4 etapas del pensamiento del desarrollo cognitivo según Jean Piaget, y ya pasaremos entonces con el señor Lev Vygotsky. Continuando entonces, tenemos la teoría del desarrollo del señor Lev Vygotsky. Este filósofo, a diferencia del señor Jean Piaget, no presenta unas etapas o una continuidad de maduración. Es una teoría de manera muy global. Utiliza entonces lo que son las interacciones sociales como su aspecto o su pilar más importante en lo que es el desarrollo de un infante. Esas interacciones sociales también van a atribuir hacia un infante de diferentes maneras según sea el contexto o la cultura donde éste se esté desenvolviendo. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, una persona que viva en una ciudad, digamos aquí, Tuluá, una ciudad Tuluá o una ciudad Medellín, en comparación a una persona que viva en la jungla, como una etnia. Entonces, los desarrollos o la forma en la que se desarrolle un infante de ciudad a una persona de selva, pues va a ser completamente diferente por las necesidades de su entorno, porque las necesidades de una ciudad es que un infante aprenda, que tenga conocimientos teóricos para poder ir generando un desarrollo escolar a medida más avanzado. En una selva sus puntos principales serán los conocimientos necesarios para la supervivencia y para la protección y ayuda de su comunidad. Ese sería pues un claro ejemplo. Entonces, lo que es el contexto y la cultura dependen mucho en cómo se desarrolle una persona. No hay quien se desarrolle más o menos, sino que las necesidades de cada contexto son diferentes y asimismo son los conocimientos que se emplean para partirle a un infante, ¿sí? Por eso es que entonces el diálogo es una herramienta muy importante, porque mediante el diálogo existe una interacción persona sabia, persona por aprender, y se genera una conversación. En esa conversación puede ser formal e informal. Formal en cuanto un docente le esté transmitiendo conocimientos a un estudiante. Informal en cuanto estén hablando con cualquier persona que conozcan, amigo, conocido, X persona que estén generando una interacción. Y mediante sus conversaciones pues se genera un aprendizaje en cuestión a que mediante las conversaciones constantes o las pláticas con otras personas se genera una mejora del léxico. Al mejorar ese léxico, pues existe un desarrollo cognitivo y asimismo su lenguaje tiene características de avance, de desarrollo, ¿sí? Por eso es que el lenguaje es un punto crucial para el desarrollo de una persona, porque entre más avanzado tenga su lenguaje, más construido tenga su léxico, asimismo va a ser capaz de apropiarse de más conceptos, de más aspectos que le brinde el contexto, la vida o personas conocedoras que estén transmitiendo, valga la redundancia, conocimientos, pensamientos, puntos de vista, ideales.
haciendo pues un intercambio de ideas, y mediante el intercambio de ideas se genera el desarrollo cognitivo del infante e incluso de la otra persona, sea de mayor o menor edad con quien está interactuando el infante de mi ejemplo, ¿sí? Las conversaciones para Lev Vygotsky son el punto principal, la plática, la interacción con su sociedad, ya sean con adultos, con ancianos, con adolescentes, con personas de su misma edad. Cada interacción o cada conversación trae un resultado positivo en cuanto al desarrollo del infante. Por eso es que los primeros años de vida son muy importantes, porque es donde ese lenguaje empieza a generar una proyección de desarrollo. Se pasa del balbuceo a las primeras palabras, de las primeras palabras a frases cortas, a la interacción de objetos, como que yo puedo coger este objeto y sé que es un adorno, sé que el objeto, puedo coger este objeto que tengo acá adentro y puedo entender que esto es una vela, ¿sí? Puedo entender que esto es una vela y la puedo ver siendo un infante y puedo decir vela, y sé que la vela pues sirve para alumbrar, sirve para hacer oraciones, para hacer decoraciones. Entonces, a medida que se va generando ese desarrollo, pues se pueden utilizar las palabras y el diálogo de manera mucho más avanzada para que una persona pueda comunicarse de manera más asertiva y asimismo pueda recibir una información más compleja de una manera más fácil, porque tiene su léxico desarrollado como corresponde según su edad, ¿sí? Hay un aspecto que el señor Lev Vygotsky señala, y es el hecho del aprendizaje guiado. Cualquier infante, según él, es capaz de realizar actividades complejas en cuanto a alguien que tenga conocimiento de esa actividad lo ayude o lo guíe para él poder desarrollar esta actividad. Es el pensamiento guiado, el pensamiento donde yo soy el docente, este individuo imaginario es mi alumno, estamos realizando una actividad con un balón y el joven no sabe cómo hacerla. Mediante mi ejemplo, mi muestra, mi interacción de las extremidades del joven hacia el balón, explicándole movimientos, técnicas, cómo se debe coger el balón, cuál es la posición del cuerpo para no desestabilizarse, pues entonces él poco a poco va a ir entendiendo o va a ir aprendiendo cómo se debe usar ese balón, y a medida pues ya va a poder conducir el balón y caminar, luego conducir el balón y correr, luego hacer jugadas con el balón, y por último tener un control donde pueda hacer 31, donde pueda tirar el balón, recepcionarlo, donde pueda hacer pases largos. Me estoy haciendo pues un ejemplo en el fútbol, pero pues es un conocimiento que yo le he transmitido y que lo he guiado paso a paso para que éste lo vaya adquiriendo, y lo ha adquirido y lo ha potencializado. Entonces se dice que las actividades difíciles o las actividades que generan dificultad, mientras sean guiadas por una persona que tenga conocimientos de la situación, pues entonces va a generar un desarrollo cognitivo, ¿sí? En eso se centra más que todo la teoría del señor Lev Vygotsky. ¿Cuáles entonces serían las similitudes entre Lev Vygotsky y Jean Piaget? Es que ambos son teóricos constructivistas, o sea, dicen que, se van al constructivismo social, viendo el niño entonces como un individuo que es capaz de generar aprendizajes activos, en el sentido que reorganiza sus ideas, donde utiliza los conocimientos ya adquiridos y los mezcla o los fusiona con los nuevos conocimientos para generar desarrollo de conocimientos o ideales mucho más avanzados que los que ya tenía. Tiene el pensamiento 1 y llegó el pensamiento 2. Es capaz de fusionarlos si son consecuentes, si son continuidad, para poder que se fusionen y se quede lo que se sabía más lo que se aprendió y se vuelva un único pensamiento para generar un desarrollo, porque ya es un pensamiento o una idea mucho más avanzada, ¿sí? Ambos dicen que el conocimiento se crea por cada sujeto. Cada persona tiene su capacidad de desarrollo cognitivo. Por eso no todas las personas aprenden de la misma manera y cada persona tiene su velocidad o
tiempo de aprendizaje diferente a otra persona. Está el niño que en una clase fue capaz de entender los colores primarios, por así decirlo, o aprenderse los números del 1 al 10, mientras a otro niño le costó 2 o 3 clases poder aprenderlo. Pero eso no significa que el que lo aprendió más rápido va a tener mayor desarrollo que el que se demoró más tiempo. Ambos tienen su tiempo de aprendizaje, e incluso la persona o el niño que se demoró 2 o 3 clases en aprender pueda llegar a potenciarse mucho más que la persona que lo aprendió en uno. Así que no se puede decir que por tiempos de aprendizaje una persona es más o menos desarrollada que otra, ¿sí? Es por esto que lo que se aprende no es resultado de la adquisición de respuestas, sino que es el resultado de una interacción o de una molestia hacia algo que no se entiende, y existe ese sentimiento o esa necesidad de querer aprender eso para generar un equilibrio, ¿sí? Por eso es que se dice que el desarrollo se genera mediante el conflicto de ideas. Un ejemplo, me prestan un lápiz y es un lápiz para técnica de dibujo, pero entonces yo no sé cómo utilizar la técnica de dibujo, pero la quiero hacer. Entonces el docente me va enseñando, voy poco a poco aprendiendo la técnica del dibujo, y a lo último, o finalizado un proceso de enseñanza, soy capaz de utilizar el lápiz para la técnica de dibujo correspondiente al lápiz. Fue un sentimiento de decir, yo quiero aprender, tener una guía que me enseñó ese aprendizaje, apropiarme de ese aprendizaje y poder implementar ese aprendizaje para el desarrollo de X o Y situación, ¿sí? Por eso se busca, mediante ese conflicto de ideas, pues generar el desarrollo y generar, ya habiendo adquirido el aprendizaje que incomodaba no saberlo, se genera pues ese equilibrio cognitivo, ese equilibrio mental de que, bueno, ya lo aprendí, ya me siento bien, ¿sí? Ambos resaltan entonces la importancia del juego. Dicen que el juego es un pilar necesario, de carácter necesario, donde sí o sí debe de estar desde el primer momento de nacimiento. No se habla de que desde que un niño viene al mundo pues ya tenga que ponerlo a jugar cosas avanzadas como una lleva o cosas así por el estilo, no, sino que siempre debe haber pequeñas interacciones que se vean como un juego, porque el juego es la manera en la que un infante, sin darse cuenta, sin tener que tener protocolos como de estar sentado, ver 6 horas de clase, es capaz de adquirir muchos, pero muchos conocimientos. Y asimismo pues se destaca la importancia del lenguaje para la comprensión, para la comunicación y para el desarrollo cognitivo. Para las diferencias entonces, pues el señor Vygotsky dice que el contexto y la cultura son el pilar principal en cuanto a cómo se desarrolla una persona. El señor Jean Piaget no lo ve de esa manera, sino que dice que el desarrollo es individual entre lo sabido y lo que se va a aprender. Él dice que la sociedad no importa siempre y cuando se le brinde a ese infante los conocimientos que se necesiten según el contexto, que se puede viajar de contexto a contexto e ir adquiriendo los contextos de esa situación, los aprendizajes de esa situación, para generar un aprendizaje, una apropiación de un concepto. El señor Vygotsky dice que no, que según cada cultura pues van a ser los aprendizajes más o menos relevantes de una persona, ¿sí? El señor Piaget entonces tiene unas etapas de desarrollo. El señor Vygotsky no. El señor Vygotsky lo único que hace es guiarse por el contexto y la cultura, como les acabo de decir. Según el lugar en donde se encuentre, pues van a ser las necesidades del aprendizaje o del desarrollo de la persona, ¿sí? Según dice el señor Vygotsky, el desarrollo depende del aprendizaje. O sea, el desarrollo de una persona depende de cuántos conocimientos le transmita una persona que sepa acerca de un tema. El señor Piaget dice lo contrario. Él dice que el desarrollo no depende del aprendizaje, sino que el aprendizaje depende del desarrollo, por lo que proviene de la acción propia, del deseo de querer aprender. Por ejemplo, en un infante, del deseo de explorar, y no tanto de las influencias externas, no tanto de lo que le enseñen los demás, sino de lo que el mismo infante o la misma persona desea aprender, ¿sí?
El señor Piaget también habla de que existe el proceso egocentrista, la primera situación egocéntrica de una persona, pero que a medida de los años, pues ese pensamiento egocéntrico ya no encaja en su sociedad o en sus necesidades y por último termina desapareciendo. Ese egocentrismo desaparece por influencia social, influencia de desarrollo, porque ya no puede pensar que el mundo gira en torno a él, sino que el mundo gira en torno a muchísimas personas y él no es la única persona. Vygotsky dice que ese pensamiento egocéntrico debe de perdurar, ya que ayuda al infante a organizar y regular sus pensamientos, porque es capaz de pensar únicamente en sí mismo y eso le puede generar una tranquilidad en momentos de soberbia, en momentos de desespero, de duda, de miedo. Entonces ese egocentrismo puede ser una herramienta muy útil para poder generar una reorganización y una regulación de los pensamientos de una persona. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo este análisis de ambas teorías. Son dos personas que han marcado situaciones psicológicas y situaciones de desarrollo demasiado desde su partición pues de sus conocimientos, y han permitido hasta el día de hoy que mediante sus teorías aún sigan generándose ideas, proyectos, situaciones que permitan generar un desarrollo adecuado de los infantes. La verdad ha sido un gusto haber hecho esta exposición, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que estén muy bien.